Bueno. Muy bien, hemos estado tratando algunos temas así ¿cómo se dice? A grandes saltos, ¿no? A saltos gigantescos sobre lo que es nuestra fe, nuestra manera de creer, nuestra manera de seguir creciendo en nuestro conocimiento del Señor. Hago un paréntesis y les pido que siempre traten de buscar en el canal de YouTube, el canal de su iglesia, de nuestra iglesia. Hemos comenzado un nuevo programa que le llamamos El Pensamiento de la Semana. Escúchelo, dele like para que vayamos creciendo también en eso y pues y podamos llegar a muchas más personas. Así que todos los lunes en la mañana van a encontrar o a su servidor o a alguno de los líderes de nuestra iglesia compartiendo un pensamiento que nos sirva para toda la semana. Así que le invito para que lo busque y pues podamos también crecer dentro de ese ministerio. Hemos visto a grandes rasgos, repito, lo que es la Biblia, Dios el Padre, Dios el Hijo, y entonces ahora vamos a tratar de comprender un poquitito más el ministerio del Espíritu Santo. La Iglesia Cristiana Evangélica a través de todos los siglos, al igual que la Iglesia Católica Romana, en sus respectivas áreas, en sus respectivas ramificaciones, como lo es la Iglesia Católica Ortodoxa, como lo es la Iglesia Católica Antigua, como lo es la Iglesia Católica ahora moderna, que se está dividiendo de tantas distintas razones, al igual que la Iglesia Cristiana Evangélica. Cuando digo Cristiana Evangélica, somos aquellos que confesamos que el Evangelio es la palabra de Dios, que no tenemos otra fuente de poder más que el Evangelio de Jesucristo. Entonces ahí algunas pseudo llamadas iglesias no califican por el simple hecho de que tienen otro tipo de liderazgo, tienen otro tipo de líder y no necesariamente es Jesucristo. Por lo tanto, no pudiésemos llamarles históricamente, doctrinalmente, teológicamente cristianos porque no siguen a Jesucristo. El cristiano es aquel que ha decidido voluntariamente seguir a Jesucristo, sus enseñanzas, su estilo de vida y todo lo que Él nos ha dejado escrito en su palabra. ¿Me doy a entender? Entonces, por eso la Iglesia Cristiana Evangélica, repito, católica en todas sus ramificaciones, siempre hemos sostenido que Dios es tres en uno. Es tres personas, pero es un solo Dios. Entonces, allá por los 200 y pico, en el segundo concilio de la Iglesia Cristiana, que se tuvo el concilio de Nicea, surgió un sacerdote llamado Arriano, quien comenzó a decir que eso no era cierto, que Jesús no era Dios, que el Espíritu Santo no era Dios, que Dios no podía tener tres caras, y comenzó entonces a hacer una revolución en aquellos años que la iglesia comenzaba a levantarse. Entonces hubo el primer concilio que se le llamó el concilio de Nicea, y entonces en aquel concilio también se decidió y se tomó la acción de poder mantener la doctrina bíblica de la Trinidad, que Dios es tres en uno, ¿no? El primer concilio de la iglesia, usted lo va a encontrar en Hechos capítulo 15. En Hechos capítulo 15 usted encuentra cómo los ancianos, los apóstoles se reúnen para determinar ciertas cosas que iban a cambiar el rumbo de la iglesia cristiana de aquel entonces hasta el día de hoy. Y entonces la carta que envían a través del apóstol Pablo, de Silas y de otros, fue muy explícita cuando escriben, y usted lo puede leer ahí en la Biblia, en el capítulo 15 del libro de los Hechos, y dicen, le ha parecido bien al Espíritu y a nosotros escribiros estas cosas. Entonces desde allá ya está mostrando que es el Espíritu quien sostiene la palabra, que es el Espíritu quien dirige a la iglesia, que es el Espíritu quien se comunica con la iglesia. ¿Me doy a entender? Desde aquel entonces ya encontramos que la iglesia cristiana toma la determinación de seguir la enseñanza bíblica que aún el pueblo hebreo sostiene, no como nosotros lo sostenemos. El pueblo hebreo también cree en Dios Padre, en Dios Espíritu, que se manifiesta en todo el Antiguo Testamento. Claro, no creen en Jesucristo como el Mesías, como el Cristo, esperan todavía que llegue su Mesías, pero nosotros sabemos que Jesucristo ha sido, es y será el Mesías esperado por todas las generaciones. Entonces, ahora lo esperamos por segunda vez, ya es otra cosa. Ya tratando de aclarar un poquitito esto, necesitamos pues entender que el Espíritu Santo, que no es muy popular en muchas iglesias.
y es todo lo que se predica en otras iglesias. Entonces, o tenemos extremos donde todo lo que se hace es por el Espíritu, para el Espíritu, en el Espíritu, etcétera, etcétera. Y aquellos que allá de vez en cuando mencionan al Espíritu Santo de Dios. Una de mis preguntas para mis maestros cuando estaba en el seminario católico de allá de Guadalupano fue preguntarle precisamente a algunos de ellos, ¿no? ¿Por qué la Iglesia Católica en su tradición no menciona mucho al Espíritu Santo? La mayoría del catolicismo tiene el Espíritu Santo como una palomita que está encima de dos figuras de un hombre viejo con una gran barba blanca y otro no tan viejo como él, pero que están a la par, que tienen sus pies sobre el mundo y una palomita que vuela por ahí encima de él. ¿Han visto ustedes esa expresión de arte, ¿no? De arte religioso? Entonces, esa es la idea que mucha iglesia de la Iglesia Católica sostiene, porque casi no se habla del Espíritu Santo. No se predica mucho en la Iglesia Católica sobre el Espíritu. Y no quiero ofender a nadie, simplemente estoy hablando de factores que ustedes conocen, que saben que es así. Usted puede ir a cualquier iglesia y le aseguro que de 100 misas o sermones que usted escuche, quizás va a escuchar unos 5 minutos del Espíritu Santo. Y es donde viene la diferencia con nosotros. Nosotros somos iglesia cristocéntrica. Jesús es el centro de todo lo que hacemos, de todo lo que predicamos, de todo lo que enseñamos. Pero sabemos que Cristo fue enviado por el Padre. Juan 3:16, porque de tal manera nos amó Dios que envió a su Hijo a morir por cada uno de nosotros, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga la vida eterna. Y entonces, cuando Cristo iba a ascender a los cielos después de su resurrección, antes de eso, trata de darle enseñanza al pueblo para que sigamos pendientes de que, aunque Él se iba, y lo vamos a ver más para adelante, no nos iba a dejar solos. Dicho eso, entremos en materia, como dice en las clases. San Juan capítulo 14, que es donde quiero que leamos. San Juan 14, el Evangelio según San Juan, versos del 15 al 19, es lo que Cristo les dice a sus discípulos. Sígame con su vista, si lo encontró, póngase de pie por favor, por reverencia a la palabra del Señor, y si no, está en las pantallas para que me siga con su vista mientras damos lectura a la palabra del Señor, que dice Jesús hablándoles: si me amáis, guardad mis mandamientos, y yo rogaré al Padre, y os dará otro consolador, para que esté con vosotros para siempre, el Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce. Pero vosotros le conocéis, porque mora con vosotros, y estará en vosotros. No os dejaré huérfanos, vendré a vosotros. Todavía un poco, y el mundo no me verá más. Pero vosotros me veréis, porque yo vivo, vosotros también viviréis. Padre, bendícenos, por favor, al escudriñar tu palabra. Que no regrese vacía. Úsala para instruirnos y para redarguirnos. Úsala, Señor, de tal forma que podamos crecer en ella y permitir que ella pueda crecer también en cada uno de nosotros. Perdona nuestras faltas. Confesamos públicamente que hemos pecado. Y necesitamos que la sangre de Jesucristo derramada en la cruz del Calvario nos limpie de todo pecado para ser dignos expositores de tu palabra y dignos oidores de la misma. Te suplicamos estas cosas creyendo, Señor amado, que estás en medio de este tu pueblo. En el nombre precioso de Jesús. Amén y amén. Pueden sentarse. Entonces vemos el Espíritu Santo en un orden no necesariamente obligatorio, pero que siempre lo hemos conocido. El Espíritu Santo es la tercera persona de la Trinidad que está presente en toda la Escritura. Desde el principio, cuando dice, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas, Génesis 1:2, hasta el libro de Apocalipsis, cuando nos revela en el capítulo 22, verso 17, dice, y el Espíritu dice, sí, ven. O sea, de punta a punta encontramos el trabajo del Espíritu Santo
en el pueblo de Israel y luego en el mundo entero a través de la iglesia de Jesucristo. Así que estamos hablando de que es el Espíritu Santo que Dios usa de una forma muy especial en la iglesia, en el cuerpo de Cristo, en cualquier iglesia, tenga el nombre que tenga y tenga el apellido que tenga, es simplemente que en la iglesia que cree que Jesucristo es el Señor, cuando usted cree, cuando usted confiesa, cuando usted dice con su boca, como dice Romanos 10, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Esa es la confesión. Un ejemplo clásico de eso, usted recuerda la muerte de Jesucristo. ¿A quién tenía a su lado? A dos ladrones. Un ladrón de ellos le dice, Señor. Confesó con su boca que Jesús es el Señor. Al decirle, Señor, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Entonces también creyó, los muertos no regresan. También él creyó en su corazón que Cristo iba a establecer un nuevo reino. Entonces, si creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. ¿Y qué le dijo Jesucristo a aquel ladrón? De cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. ¿Por qué? Cumplió con los requisitos. Entonces, toda iglesia que mantiene, que sostiene, que predica este tipo de situación donde confesamos con nuestra boca que Jesús es el Señor, recibimos a Cristo en nuestro corazón, y recibir a Jesús en el corazón, hermanos y amigos, quítese la idea de que me cambié de religión o que me cambié de iglesia. No. Recibir a Jesucristo en el corazón es conocer a Jesús como tu Señor y Salvador. No importa en qué iglesia puedas estar, no importa de qué manera. ¿Cómo vas a crecer en tu fe? Esa es otra historia. ¿Cómo vas a crecer en tu doctrina? Esa es otra historia. ¿De qué manera vas a desarrollar tu propia teología? Eso es otra historia. Pero dice la Escritura que en el momento que creemos, el Espíritu de Dios viene a nosotros. El Espíritu de Dios viene a nosotros. Y cuando el Espíritu de Dios viene a nosotros, dice la palabra que somos sellados por el Espíritu. Efesios 1, del 13 al 14, mire lo que dice. En él, hablando de Jesús, en él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, en Jesús, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. El Espíritu nos sella. Y cuando dice que el Espíritu nos sella, es que nos da la promesa. Hay un pacto que Dios hace con usted y conmigo cuando le damos nuestro corazón. Y el Espíritu Santo son las arras. Las arras son la promesa. ¿Cuántas de ustedes se casaron así por la iglesia? Así que pasaron y mostraron el vestido y toda la cosa. Y el anillo, ¿verdad? Pues ese anillo que le dice a todo mundo que tenemos dueña. Si su marido no lo tiene, ya sabe cuál es el mensaje. Ya sabe cuál es el mensaje. Yo por eso no me lo quito para no meterme en problemas. Hay que ser sabio, Happy wife, happy life. Esas son las arras. Esa es la promesa. Nos da el anillo de compromiso. Porque la iglesia es la novia de Jesucristo. Es la prometida de Jesucristo. Llegará el momento en que nos vamos a casar con Jesucristo, ¿no? Vamos a ser la esposa del Cordero de Dios. Qué lindo eso, ¿no? Seremos la esposa del Cordero. Entonces, pero es ese sello. ¿Quién nos da el sello? El Espíritu. El Espíritu es el sello. No es que el Espíritu viene y nos sella, sino que el Espíritu es el sello. Y al igual que, hermano, cuando usted va a recibir un correo importante y le dice, no, tiene que firmar, ¿ha recibido usted eso? Tiene que firmar para que le dejen el paquete, el sobre y todo, viene sellado. Y el único que se supone que lo puede abrir, y aquí hasta en las cartitas, ¿verdad? Dice que si usted abre una correspondencia que no es suya, es un delito federal. O sea, va a ir al bote por un buen rato. Es lo que quiere decir. Cuando es federal es que lo van a meter al bote y por un buen rato, ¿no? Entonces dice, ese sello solo lo puede quitar el dueño. Así que el sello, que es el Espíritu en tu corazón, solamente lo puede remover
Dios. ¿Cuándo los remueve? Cuando estemos en su presencia. Sencillo como eso. Ese es el Espíritu de Dios, donde no hay mucho alarde, donde no hay mucho, hermano, pero al mismo tiempo da tristeza cuando muchos creyentes no conocen el Espíritu Santo de Dios. No lo conocen. Y eso es bíblico. Estaba una pareja llamada Priscila y Aquila, gracias. Están predicando en un lugar y llega un hombre llamado Apolo, dice que era un hombre fuerte, grande, poderoso en la palabra. Poderoso en la palabra. Y llegó y predicaba, pero predicaba lo que el Antiguo Testamento enseña. Y esta parejita se le acercó y le dijeron, oye, tienes una predicación muy buena, pero no hablas del Espíritu. No hablas de la salvación a través de Jesucristo. Hoy dijo que yo conozco la ley, pero de lo que ustedes me están hablando no. Y entonces ellos le explican a él y él recibe el Espíritu de Dios. Y eso hace la diferencia, ¿no? Cuando el Espíritu se manifiesta, tu vida cambia. Tu vida cambia. Ya no es la misma. No es que vas a ser un santo y que ya no vas a pecar, porque hay muchos hermanos que no sé por qué se nos mete a la cabeza que yo soy más santo que cualquier otra persona. Pues el santo, el enmascarado de plata, se murió en el 74. El único santo que yo he conocido. ¿Verdad? ¿Y sabe quién le quedó después de él? El demonio azul, Blue Demon. Así que ya sabrá cómo va caminando la cosa. Es cuando vamos entendiendo que debemos no de conocer, sino de tener una relación con Dios a través de su Espíritu. El Espíritu es el que te conecta con Dios. El Espíritu es el que es la voz de Dios en tu corazón y es tu voz delante de Dios. Lo pongo así. La Biblia nos enseña que cuando pidas algo, se lo pidas al Padre, quien es el dador de toda buena dádiva, dice la palabra. Pedimos al Padre en el nombre de Jesús, su Hijo amado. Y Él nos responde a través de su Espíritu Santo. Esa es la acción que juega en la oración la Trinidad. Padre, Hijo y Espíritu. Y el Espíritu es quien se encarga de darnos a nosotros a conocer, a entender las verdades de la palabra. Jesucristo mismo dice que cuando Él venga nos iba a guiar a toda verdad. Sin el Espíritu de Dios no hay mucho conocimiento espiritual. Yo decía, no sé si el miércoles o el domingo, no recuerdo, que de nada sirve que usted conozca toda la Biblia, que usted pueda decir, yo la he leído 50 veces, pero no la entiende. No hay revelación de Dios para usted. Porque la revelación de Dios viene a través de su Espíritu Santo, no a través de tu intelecto. Puede ser muy inteligente, pero no sabio. La sabiduría viene de Dios. Por eso es que la Biblia no dice que el principio de la inteligencia es conocer a Dios. No. Dice el principio de la sabiduría es el conocimiento de Dios. ¿No? Entonces es la sabiduría que viene de Dios y nos hace entender que no es que yo soy más santo que otro, porque si yo soy más santo que otro, quiere decir que soy más pecador que todos. En palabras del apóstol Pablo eso es, porque dice que Él tiene misericordia de todos, del más pecador, y yo soy el primero, dice el apóstol Pablo. Si el apóstol del Señor se considera que es el primer pecador entre todos los pecadores, dígame usted dónde quedamos nosotros. Si Jesucristo mismo nunca aceptó el título de bueno, sino que dijo, bueno solo hay uno y está sentado en su trono. No hay nadie bueno. No hay nadie bueno. Por cuanto todos pecamos, todos estamos destituidos de la gloria de Dios, dice Romanos 3:23. No hay nadie que pueda llegar. Entonces, el Espíritu es el que maneja la iglesia. Es el Espíritu quien te habla. Es el Espíritu que te toca,
es el Espíritu que te guía, es el Espíritu que te hace entender qué don es el que tú tienes, porque Él es el que se encarga de administrar la iglesia de Jesucristo. Mire lo que dice 1 Corintios 12. Se lo leo un poquito larga la lectura, pero para que me entienda. Del capítulo 12 de 1 Corintios del 4 al 11. Leo, escuche. Ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Si hay diversidad, diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Y hay diversidad de operaciones, pero Dios, que hace todas las cosas en todos, es el mismo. Pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho, porque a este es dada por el Espíritu palabra de sabiduría, a otro palabra de ciencia según el mismo Espíritu, a otro fe por el mismo Espíritu, a otro dones de sanidades por el mismo Espíritu, a otro el hacer milagros, a otro profecía, a otro discernimiento de espíritus, a otro diversos géneros de lenguas y a otro interpretación de lenguas. Pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. ¿Pidió usted ese don? No, Dios se lo regaló a través del Espíritu Santo. Lo que yo sí creo personalmente, que todos los cristianos debemos de tener, es un espíritu de discernimiento. Tenemos que saber discernir, entender entre lo bueno y lo malo. Tenemos que saber entender entre lo que es la voz de Dios y lo que es la voz de alguien más. Tenemos que saber interpretar estas cosas, porque ese es el don que Dios nos ha dado. La misma Biblia dice que el Espíritu Santo es que da testimonio a nuestro propio corazón de que cuando otra persona nos habla, si somos hijos de Dios los dos o hay otra diferencia acá. Porque el diablo también habla, no sé si usted sabía eso. Y a veces no habla, grita para tratar de callar la voz de Dios en tu corazón. O lo que llaman en otro lugar, tu propia conciencia, ¿no? Que hasta cierto punto la conciencia es la voz de Dios que te trata de manifestar lo que es bueno y lo que es malo. Y usted no tiene que ser cristiano para saber eso usted. Amén, de verdad. ¿Usted cree que una persona en su sentido normal y tratando de ser lo mejor que puede hacer va a tener dos hogares? Eso es tonto usted. Tiene dos suegras. Imagínese usted, con una apenas uno puede, le mandan dos. No, hombre. O sea, cualquier persona, cristiano o no cristiano, sabe que irte a meter una cantina no te va a traer nada bueno. Nada. Cualquier persona sabe que si estás fumando, hermano, te vas a morir. Oh, yo sé que me voy a morir, sí, pero te vas a morir antes. Y te vas a morir adolorido porque el cáncer en los pulmones es feo. ¿Y qué es lo que te produce el tabaco? Cáncer. Si estás tomando, ¿qué es lo que te va a producir? Cirrosis. ¿Tengo que ir a una iglesia para que me digan eso? No. Muchos de nosotros venimos de hogares destruidos por algún vicio. Su servidor viene de un hogar destruido por el alcoholismo. ¿No? El alcohol destruyó mi hogar, mis padres. Mi papá era alcohólico y así murió. Pero, esa no es culpa mía, ¿no? Esa es decisión de cada quien. Por eso es que la salvación de igual forma, nadie te va a obligar a buscar a Jesús. Es tu propio corazón y la necesidad que tienes en tu corazón de buscar al Señor. ¿Ya se pusieron serios ustedes? ¿Qué otra cosa hace el Espíritu Santo de Dios? Te santifica. Y esta es una palabra que está tan mal usada, hermanos, porque creemos que ser santificado es ya no pecar más. Señores, ¿cuántos pecaron antes de venirse a la iglesia? ¿Cuántos se enojaron en el camino de su casa para la iglesia? Mi hija decía, yo venía bien enojada. ¿Pecadora? ¿Venía bien enojada? O sea, ¿quién no ha pecado? No hay tal cosa como que yo soy santo y ya no peco. Es mentira. Ese es el pecado más grande que puedes creer, que crees que no tienes pecado. Entonces el diablo te tiene, pero bien engañado.
que eres más santo que la hermana Rebeca, estás perdido. Pero de viaje. No. Tenemos que ir caminando y entendiendo que lo que hace el Espíritu Santo cuando te santifica te da más comunión con Dios. ¿Quieres ser santo? Ten comunión con Dios. Romanos 15 dice de esta manera. Mas os he escrito, hermanos, en parte con atrevimiento, como para haceros recordar, por la gracia que de Dios me es dada, para ser ministro de Jesucristo a los gentiles, ministrando el evangelio de Dios, para que los gentiles, o sea, todos los que no son hebreos, para que los gentiles les sean ofrenda agradable, santificada por el Espíritu Santo. O sea, el Espíritu te santifica para que presentes tu vida como una ofrenda a Dios. Pablo dice en Romanos 12 también que presentemos nuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios. También nuestro cuerpo tiene que ser dedicado al Señor. No solo tu alma. No solo tu alma. Oh, no, hermano. Mire, Dios mira el corazón. A Dios no le importa cómo yo vengo a la iglesia. Mira, si a Dios no le importa cómo vienes a la iglesia, hay un montón de hermanas aquí que sí le importa cómo vienen a la iglesia. Y si Dios mira tu corazón, y si tú conoces a Dios, vas a venir a la iglesia conforme Dios quiere que vengas a la iglesia. No como dictaminan los otros que vengas a la iglesia. No, yo sé que a veces esto cae pesado, pero fíjese que cuando estábamos allá en el otro ministerio, para subir al templo hay unas gradas. ¿Cómo cuántas gradas serían? Como unas 15 gradas quizás. Y llegaban ciertas muchachas, hijas de hermanos de la iglesia y creyentes. Yo no digo que no. Ay, hermano. Llegaban con unos vestidos que yo no sé cómo respiraban. No sé cómo respiraban. Y los diáconos estaban viendo ahí. Y el problema no es que se callaban, no es que me decían, pastor, venga a ver. Me incitaban a pecar a mí también. Venga a ver, me decían. ¿Verdad? Y muchas de esas muchachas, cuando subían o bajaban las gradas, mire, se bajaban así, jalándose el vestido, porque si le hacían así, se le subía todo. Digo, venimos a la iglesia, por favor, no vengan a tentar a los hermanos. ¿Verdad? Sino que hay que vestir con modestia. Si Dios te santifica, te va a mostrar, te va a enseñar, te va a poner en tu corazón, que no que te pongas una falda que te arrastre, ¿verdad? No. Pero que te vistas de la mejor manera posible, porque vienes a la casa del Rey de Reyes y Señor de Señores, a quien le debes todo respeto. ¿No? Venir modestamente a la casa del Señor. Sencillo. Hay iglesias que perdemos mucho tiempo en que si la mujer se va a perder porque usa pantalón, que si el hombre se va a perder porque usa falda, ese sí se pierde. ¿No? A menos que sea escocesa, esa es otra historia. No, pero tenemos que ser, más importante es conocer a Jesucristo por sobre todas las cosas. Porque si yo como pastor le digo a usted, mire hermana, ese vestido que trae, se le mira todo, no vuelve a la iglesia. Qué pastor más atrevido, qué viejo más feo, ¿verdad? Feo, después hablamos. Pero si el Espíritu de Dios te habla en lo íntimo de tu corazón, ya no hay nada más que hacer. Dios es el que te pone el querer como el hacer, dice su palabra. Es el Espíritu de Dios que nos va dando todo aquello. Entonces, somos santificados por el Espíritu mismo. Y un aspecto bien importante que no mucho hablamos, y quiero tomarme 2 minutos en esto, es, ¿sabe usted que el Espíritu de Dios viene a ser como un padre para nosotros? Viene a ser como un padre. Jesucristo dijo, no os dejaré huérfanos. ¿Quién es un huérfano? Aquel que ya no tiene padres, ¿o no? Aquel que de una u otra forma perdió a sus padres. Entonces Jesucristo dice, no los voy a dejar huérfanos, vendré a vosotros en el Espíritu. Entonces el Espíritu viene a llenar nuestro corazón ante la ausencia de nuestros padres.
Yo pensaba en esto y decía, tenemos que reconocer, hermanos, como iglesia que somos, tenemos que reconocer, darle la gloria a Dios y darle un fuerte aplauso a todas aquellas madres que lucharon solas por criar a sus hijos, por sacar a sus hijos, por empujar a sus hijos, por darles estudio a sus hijos, porque no les falte el alimento a sus hijos, porque llegaran a ser hombres o mujeres ya de viejos que decían lo que quieran, pero esas madres se esforzaron, lucharon y dieron lo mejor de su vida para criar a sus hijos. ¿No merecen un aplauso esas mujeres? ¿No? Claro que sí. Y han luchado. Y le entraron con todo. Mi respeto, mi admiración. Pero al mismo tiempo, no puedo callar la verdad bíblica. Que hace falta el hombre en la casa. Hace falta el cuadro paternal, ¿no? Donde el hombre es quien pone ciertas reglas en la casa. Aunque no le estoy diciendo que le llegue gritando a la mujer o a los hijos, no, eso es lo que hace que pierda el respeto en la casa. Y nuestros hijos nos comienzan a criticar. Yo le he dicho que yo he estado en hogares donde llega el esposo y he estado con algunas cosas en aquella casa con los niños, las hermanas, y llega el marido y dicen los niños, ya llegó el gorila. Y se baja los manos. ¡Ay, pastor! Es otra historia, ¿no? Pero esa es la expresión que quiere decir que la comunicación con él está completamente errónea. Completamente errónea. Así que necesitamos que el Espíritu de Dios llegue a ser ese Padre al cual todos necesitamos. El Espíritu de Dios, como ya dije, es Dios mismo. Y tengo muchas más versos, pero por cuestión de tiempo lo vamos a ir pasando. Pero lo que sí es necesario es poder entender que el Espíritu mismo nos va enseñando cómo nosotros podemos ir adelantando. Él nos da de su gloria, Él nos da de su santidad, Él nos da de todas las cosas que Él posee. Y lo más importante, conocer el Espíritu de Dios te capacita para conocer más a Dios. El Espíritu te da entendimiento, no solamente en la Escritura, sino en la misma vida. No, el Espíritu te va enseñando. Comparto testimonio de muchas personas que me han dicho en distintas ocasiones, no solo en esta iglesia, sino en otras iglesias donde hemos servido. Dice, fíjese que estaba en una iglesia donde no tenía paz en mi corazón. No me sentía a gusto. No estaba a gusto en aquella iglesia. Y le dije, hermana o hermano, ¿y por qué se quedó tanto tiempo? No sé, me dices que pues las amistades, la hermandad, y gloria a Dios por eso. Pero si tu corazón te está diciendo que estás en un lugar donde no te está alimentando la palabra, aunque sea mi propia iglesia, yo te digo, muévete. Porque mi primera responsabilidad como pastor es que tú comas el pan del cielo. Y esa es palabra de Dios. Que te alimentes espiritualmente. Que conozcas más de Dios, más del amor de Dios, más del poder de Dios, más de la misericordia de Dios. Esa es mi responsabilidad. Cuando yo llegue delante del Señor, Dios no me va a preguntar, ¿cuántos miembros tuviste en la iglesia? Él no me va a preguntar eso. No. La pregunta va a ser, ¿a cuántos edificaste con mi palabra? Y a eso le tengo miedo. Entonces mi primera responsabilidad es, vaya donde su corazón reciba palabra de Dios. Congréguese donde su alma, donde su espíritu, donde su cuerpo, donde todo tu ser se sienta conforme a la presencia del Señor. Porque ahí vas a crecer, porque ahí vas a conocer y ahí Dios te va a bendecir. Así que si hemos creído, dice la palabra, hemos sido sellados por el Espíritu. Y ese sello es nuestra confianza y nuestra seguridad del perdón de nuestros pecados y de la vida eterna. No porque la merezcamos, sino por la gracia de Dios. Y termino con la pregunta. ¿Será que todos los que estamos aquí ya hemos sido sellados por el Espíritu? Y si aún no tienes ese sello, no te vayas de este lugar sin el sello de Dios
en tu corazón. Incline su rostro, por favor. Amado Padre, gracias por darnos este tiempo en el que podemos meditar en tu palabra. Suplico, Dios eterno, lo mismo que pedí al principio de esta meditación, que tu palabra no regrese vacía, que nos puedas instruir a través de ella y que llegues a nuestros corazones por sobre todas las cosas. Aquellos corazones, Padre eterno, que aún no han dado ese paso de fe para creer y para confesar a Jesús como el Señor de sus vidas. Señor, aquellos que están en la distancia, como aquellos que estamos bajo este techo, queremos suplicarte y hacer una petición de fe, una oración de fe, en la cual te queremos pedir que vengas a nuestros corazones, que perdones nuestras faltas. Que sea tu Espíritu Santo obrando en nuestro corazón, dándonos la certeza, la seguridad del perdón de pecados y la vida eterna. Jesús, ven a nuestro corazón, que tu sangre nos limpie y que tu presencia de ahora en adelante sea nuestro amparo. Gracias, Jesús, por venir a nuestros corazones. Mientras la iglesia continúa orando, ¿será que habrá alguien en medio nuestro que dijo esa pequeña frase conmigo? ¿Le pediste a Jesús que viniera a tu corazón? Si lo hiciste ahí en la intimidad de tu corazón, permítenos orar contigo y por ti, solamente levantando tu mano, ahí donde te puedas encontrar. Habrá alguien que repitió esa pequeña petición: Jesús, ven a mi corazón. No te hablo que vas a cambiar de iglesia o de religión, no. Lo dije al principio, es darle tu corazón a Jesucristo, conocer más el amor de Dios en tu propia vida. Habrá alguien que repitió esa frase junto conmigo. Levanta tu mano, no tengas pena. No queremos avergonzar a nadie, queremos darle gracias a Dios y gloria a Dios si en tu corazón tomaste esa linda, sabia y poderosa decisión de entregarle tu vida a Jesús como Él entregó la de Él en la cruz del Calvario. Por última vez, ¿habrá alguien con nosotros? Levanta tu mano. No te vayas de este lugar sin Cristo. Si viniste a este lugar sin Cristo, vete con Él en tu corazón. Permítenos orar contigo y por ti. ¿Habrá alguien? Gracias, Jesús. Si algo sabemos, Padre, es que tu palabra nunca regresa vacía. Siempre la usas para la gloria de tu nombre, para el beneficio de tu pueblo. Que ese espíritu del cual hemos estado hablando continúe, Señor, con nosotros. Este es tu día, lo dedicamos para ti en todas las actividades que estamos teniendo y seguiremos teniendo el día de hoy. Y que en todo, Señor, lo que podamos hacer, decir, cantar, platicar, el nombre de Cristo Jesús pueda ser glorificado. Es en su bendito y poderoso nombre que te lo suplicamos todo. Amén